un podcast de Cooperativa. Hola, soy Pablo Molina y esta es la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un resumen con las principales noticias internacionales y los titulares que están moviendo la actualidad internacional en la voz de quienes las protagonizan. Partimos con últimas noticias sobre la guerra. Mientras sube el precio del petróleo, que llega a los $100 por barril, Irán lanza ataques sobre objetivos en Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Israel. Israel además continúa su ofensiva tanto sobre Irán como sobre el Líbano. The United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war, kill 170. No, in my opinion. Mientras Donald Trump asegura que Irán es responsable, en su opinión, del ataque a una escuela de niñas que tuvo lugar en el sur de Irán el día 28 de febrero. De acuerdo a los videos de una agencia de noticias iraní, el ataque, donde mueren 168 niñas, muestra imágenes que coinciden con un misil Tomahawk correspondiente a las fuerzas estadounidenses. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. Y el responsable de la política exterior norteamericana, Marco Rubio, asegura que el régimen iraní, que acaba de reemplazar al asesinado líder supremo Ali Khamenei por su hijo Mojtaba Khamenei, intenta secuestrar al mundo. En ese escenario, Marco Rubio defiende la operación norteamericana y asegura que Washington seguirá adelante con sus objetivos. Esta operación se trata de destruir la capacidad de este régimen para lanzar misiles, tanto destruyendo sus misiles como sus lanzadores, destruir las fábricas que fabrican estos misiles y destruir su armada. Creo que todos estamos viendo ahora mismo la amenaza que este régimen clerical representa para la región y para el mundo. Están intentando mantener al mundo como rehén. Están atacando a sus vecinos, están atacando a países vecinos, su infraestructura energética, su población civil, están atacando embajadas. Este es un gobierno terrorista, este es un régimen terrorista y el mundo va a ser un lugar más seguro y mejor cuando esta misión se haya cumplido. Y nos vamos hasta el Líbano, donde casi 400 personas han muerto en los ataques israelíes de los últimos días. Esto de acuerdo a las autoridades libanesas. De acuerdo al ministro de Salud, Rakan Nassereddine, entre las víctimas hay 83 niños y 42 mujeres. عندنا 394 شهيد للآن بينهم. En realidad tenemos 394 mártires hasta ahora, entre ellos lamentablemente 83 niños y 42 mujeres. Las cifras hablan, son familias atacadas, civiles atacados, niños y mujeres, y el ataque no es, como ellos afirman, a militares o instalaciones militares. Atacan a las casas, atacan a los paramédicos, atacan al sector de la salud y a las mujeres y a los niños. En Europa se enfrenta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha apostado en general por una política de apaciguamiento hacia Donald Trump, y Yolanda Díaz, la vicepresidenta de España, principal opositor europeo a la guerra, y el único país que no está facilitando sus bases a los aviones norteamericanos. Mientras von der Leyen asegura que Europa no puede resguardar un orden mundial que ya no volverá y que no se debe llorar por Irán, España acusa inconsistencia en la defensa del derecho internacional. Es que esta guerra es ilegal, vulnera la Carta de Naciones Unidas y, por tanto, lo que le pido a la presidenta de la Comisión es que defienda la legalidad internacional. Lo otro es la barbarie. Por eso decía que no bastaba con lo que acaba de decir la señora Ursula von der Leyen, porque claro que el gobierno de España está con el pueblo iraní, faltaría más. Claro que estamos con la legalidad internacional, lo que pasa que uno no puede tomarse la justicia por la mano ni actuar como está haciendo el señor Trump, por cierto, por intereses absolutamente espurios en Irán, en Venezuela o en otras partes del mundo. En Nueva York, el choque entre manifestantes a favor y contra el alcalde Zoran Mamdani deja a 2 personas detenidas por el lanzamiento de 2 artefactos explosivos de aparente fabricación casera que se apuntaron a la residencia del edil. La manifestación fue convocada por un grupo de extrema derecha con consignas antimusulmanas, pero respecto a los detenidos se ha advertido que podrían haber tenido algún tipo de influencia de precisamente movimientos islámicos radicales. Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York y agradeció el actuar de la policía ante el incidente.
Estoy agradecido por su trabajo continuo para mantener seguros a los neoyorquinos. Déjenme decir esto claramente. Cualquiera que venga a la ciudad de Nueva York para traer violencia a nuestras calles será responsabilizado de acuerdo con la ley. A medida que este caso continúe desarrollándose, me mantendré en contacto y comunicación cercana con nuestras comisionadas de policía. Quiero dar las gracias una vez más a todos los que actuaron el sábado para proteger a sus conciudadanos neoyorquinos y defender los valores de esta ciudad. Y finalmente, el expresidente Barack Obama lanza uno de sus ataques más decididos contra Donald Trump y el estado actual de la política norteamericana. Sin mencionar a Trump, Barack Obama realizó un encendido discurso como parte del homenaje al líder de los derechos civiles y primer candidato presidencial afroamericano del Partido Demócrata, el reverendo Jesse Jackson. Each day we wake up to some new assault on our democratic institutions. Cada día nos despertamos con un nuevo ataque a nuestras instituciones democráticas. Otro revés para el Estado de Derecho, una afrenta a la decencia común. Cada día nos despertamos con cosas que simplemente no creíamos posibles. Cada día quienes ocupan altos cargos nos dicen que tengamos miedo unos de otros, que algunos estadounidenses valen más que otros y que algunos ni siquiera cuentan. Vemos que se celebra la codicia y el fanatismo, las amenazas, las burlas disfrazadas de fuerza y poder. Vemos cómo se menosprecia la ciencia y la experiencia, mientras la ignorancia y la deshonestidad, la crueldad y la corrupción son recompensadas. Cada día vemos, todos los días vemos este panorama y es difícil tener esperanzas. Y cerramos con el sonido de Bruno Mars y la canción I Just Might. Bruno Mars ha recibido 16 premios Grammy, tiene más oyentes mensuales en Spotify que Bad Bunny o que Taylor Swift y ha llegado al número 1 del Billboard 100 o el Billboard 100 con la canción I Just Might que estamos escuchando y que es parte de su nuevo disco The Romantic. Titulares que mueran. Y nos vamos a caminar por Latinoamérica. No está además un poco de aire fresco y la conversación es junto a Cristian Opaso, que siempre está mirando las historias de la región. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Oh, Paula, ¿qué tal? Bien, espero no defraudar tus expectativas porque si bien no te voy a invitar a tomar aire fresco, hoy día te voy a invitar a recorrer las aguas del Caribe. No está mal, no estaría nada de mal, Cristiano Opaso. Oye, solo para actualizar la presentación para esta jornada ya de marzo, estamos hablando con un académico de la Universidad Católica y decano ya, ¿no? En plena forma. Así dicen, sí, desde la semana pasada he asumido el decanato de la Facultad de Letras de la UC, así que súper orgulloso porque, pues somos la unidad académica que está, por ejemplo, perdón el aviso, pero en la formación basal de quienes luego son profesores de secundaria en lenguaje y comunicación, también en inglés, escritores notables han pasado por nuestras aulas, así que súper orgulloso, afortunado y con una tremenda responsabilidad. Perfecto, ya pues decano, bienvenido a su puesto de siempre, lo que queda del día. Por supuesto. Ya, pero si vamos a navegar por las aguas del Caribe, nos vamos a ir un poco de las universidades, nos vamos a alejar un poco de la ciudad, para irnos a aguas que identificamos con la belleza de los arrecifes, los peces tropicales, ¿no? Siempre son señales, símbolos de color, de ese color caribeño que marca la belleza de esos océanos. Ahora, puede que sea bello, no siempre son convenientes o seguros los peces tropicales. O sea, estamos en un momento de peligro porque en esas aguas, cerquita de Panamá, ha aparecido en los últimos años un
pez que debe medir unos 30 centímetros, que si lo miras de lejos parece una flor con pétalos franjeados, ocre y blanco, que parece coronado por unas espinas, que uno dice esto es una planta carnívora, pero no, es una especie que se llama pez león y que tiene algunas particularidades que asustan. De partida, es capaz de eliminar el 80% de una especie nativa en solo 5 semanas. Cuando come, el estómago le aumenta 30 veces su tamaño, por lo que puede pasar 3 semanas sin comer, y es un gran depredador de especies nativas y de arrecifes. Por eso, hoy día en Panamá, los pescadores artesanales se están preguntando qué hacemos para resguardar los mares que son nuestro sustento, ¿no? Nuestra casa. Oye, el pez es bien extraordinario, tiene un look que te digo... total, envidiable. Digamos, este es un pez de fuerte, bueno, no sé cómo describir, tendría que describirlo como en una pasarela de moda, porque tiene claro. Rayas oscuras muy marcadas, tiene, digamos, ondea, o sea, es un pez muy, muy extraordinario y se llama león no por nada. Tú dices, el estómago le puede crecer 30 veces, o sea, este es un depredador feroz en el Caribe. Ahora, ¿se sabe por qué o algo más respecto a cómo se ha ido convirtiendo en esta especie invasora tan peligrosa? Sí, efectivamente, acá hay 2 razones, o más bien errores u horrores humanos que están detrás de esto. Y es que este pez es original del Océano Índico, al sur de la India. Está acostumbrado a otras temperaturas, a otro ecosistema. Pero en los 80... cuando se empezaron a popularizar los acuarios, sobre todo en Estados Unidos, en Miami, como grandes parques de atracciones con delfines y cuanta cosa viva que estuviese bajo el agua cabía, cerca de 1985 se produjo un accidente y en ese accidente se liberaron ejemplares de estos pescados hermosos que parecen diseñados por Jean-Paul Gaultier. Cayeron en nuestras aguas del Caribe. Y por si fuese poco, acá los humanos de nuevo hemos incidido en el calentamiento global y eso ha hecho que las aguas que bordean desde Brasil hasta México les resulten hábitats mucho más agradables. Y como las hembras de estos peces son capaces de poner 2 millones de huevos al año, han iniciado una escalada brutal arrasando con todo lo que hay a su paso. Especies endémicas como también arrecifes de coral. Ya, o sea, esto es un depredador, digamos, que le hace honor al nombre, es muy llamativo, por lo tanto se entiende que se lo haya buscado para los acuarios, ¿no es cierto? Tiene estas como franjas rojas, blancas, tiene estas aletas como de abanico, por eso parece como león, ¿no? Tiene como una melena de aletas, tiene espinas venenosas. O sea que además que si lo tocas como puede ser difícil, y llega para embellecer estos acuarios y termina básicamente comiéndoselo todo y convirtiéndose en un problema en Panamá. En Panamá. Y tú decías, no tiene mucho depredador, no hay quien le haga peso al pez león. Salvo los humanos. Y en ese contexto, los pescadores artesanales de Panamá, pero también en Costa Rica, en México, sobre todo alentados por la crisis pospandémica, en que la cesantía escaló, en que los recursos naturales eran de difícil extracción, dijeron, bueno, vamos a transformar a este enemigo voraz en un aliado. ¿Y cómo lo convertimos en un aliado? Con un eslogan: cazar al enemigo para comerlo y vestirlo. ¿De qué se dieron cuenta los pescadores? De que este pez tan bello, pero venenoso, que te podía causar con un pinchazo alguna inflamación bien grave en los bronquios, si tú lo sacabas con técnicas ancestrales, los despojabas de sus espinas, podía convertirse en un pescado bien rico, parecido a nuestro conocido mero. Bien fresco, jugoso, súper barato porque hay gran cantidad, y se comenzó a transformar en una alternativa sabrosa, económica, muy al alcance de la mano y bastante más sostenible, que empezó a quitar el hambre en esas zonas. El desafío ahora de los pescadores está siendo educar a la población para que sepan que con un par de guantes lo puedes desespinar y lo puedes convertir en un gran aliado para la economía doméstica. ¡Wow! O sea, se está convirtiendo derechamente de un problema en una oportunidad. O sea, claro, y con las espinas y con los que uno pensaría los desechos, se ha empezado a hacer artesanía, joyería e incluso un emprendimiento que a mí me fascinó. Hay un chef español, José Andrés, que trabajó en su minuto en el Ritz-Carlton de Gran Caimán, y él se dio cuenta que
podía ayudar a esta cadena productiva y empezó a encargar la compra a los pescadores de grandes cantidades de pez león porque se dio cuenta que era clave para reinventar 3 platos que se vendían en la cocina del Ritz-Carlton. El ceviche, porque es jugoso, bien sabroso y, como habría dicho más de alguien habituado a la cocina, tiene la gran ventaja de no saber o ser pasoso, ¿no? Se presta muy bien para una comida fresca, también como ingrediente para tacos y de una sopa en la que flota acompañado de papas. Es decir, no solo está alimentando directamente a los pescadores, sino que también se está transformando en un aliado de la mesa gourmet. Ahí tienes. Otra historia entonces que mezcla la colaboración, los distintos devenires, pasares en Latinoamérica y tan importante como tú cuentas, de alguna manera, esta cadena de colaboración que siempre traes hasta lo que queda del día, ¿no? Cómo de qué manera lo que comemos, lo que se cocina, lo que buscamos, lo que preparamos, también puede ser una manera de, por ejemplo, en este caso, de una comunidad de buscar una solución a un problema. Cristian, como un escritor y una persona dedicada a las letras, te quiero llevar a otro tema a esta hora y es la información que ha surgido respecto a la muerte del autor Sergio Gómez, a los 64 años de edad, autor de libros como Adiós Carlos Marx, Nos vemos en el cielo, un libro del año 1992, o de la saga literaria Quique H. Detective. Estamos de luto porque Sergio Gómez fue un ser singular, luminoso y que nos dejó un legado literario que quizás sea silencioso pero marcador, porque acompañó a varias generaciones, a la mía, las de que los que ya andamos en los 40, junto a Alberto Fuguete editaron la antología Macondo, nos dejó la novela Vidas Ejemplares, Adiós Carlos Marx, Vivimos en el cielo, como tú indicabas, y formó en ese primer minuto noventero a gente en el taller de la zona de contacto, y además instaló una suerte de mirada literaria que invitaba a pensar el impacto de la globalización en Latinoamérica y cómo a ratos los anglicismos, la cultura pop no era solo un gesto concesivo al mercado, sino que en esos elementos podíamos encontrar un lenguaje para decir afectos y emociones que a veces no cabían en el español local. Y por si fuese poco, en los 2000 se reinventa con una saga dirigida a un público infantil y juvenil, pero mucho más allá también, la saga Quique H., y ahí acompañó a otra generación. Sergio Gómez fue escritor y copiloto de los últimos Generación X, entre los que me incluyo, pero luego de Millennials y los primeros Centennials. Así que larga vida a Sergio Gómez, a quien hoy día recordamos y homenajeamos. Así es, se lo puede describir como una figura clave, tal como tú dices, para la generación X chilena, tanto a través de este trabajo que realiza en la zona de contacto, este suplemento, este proyecto al alero de El Diario El Mercurio, pero también en otros proyectos como Macondo, que fue una gran polémica en su momento, pero que, como tú dices, se buscaba a lo mejor otros términos, otras palabras, otros conceptos para compartir historias que eran muy latinoamericanas. Autor también de Quique H., cruza a distintas generaciones, a distintos públicos, el autor Sergio Gómez, quien fallece a los 64 años. Cristiano Paso, muchísimas gracias. A ti, Paula, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y si estás aquí, has llegado hasta el final de este episodio de Hoy en el Mundo. Y recuerda, puedes suscribirte a través de distintas plataformas de audio o encontrarnos en cooperativapodcast.cl. Cada día, nuevos episodios para escuchar y compartir. Soy Paula Molina y hasta la próxima.